Ernesto González Amador trae una importante novedad. La jueza que lleva su caso, Inmaculada Iglesias, se jubila en mitad del procedimiento. Así que te pregunto a ti, Ekaizer, que sé que tienes información de esto, ¿cómo puede afectar esto a, digamos, el devenir del caso de Amador? ¿Quién va a sustituir a la jueza? La jueza ya anunció en febrero que se jubilaba, porque tiene que hacerlo con 6 meses de anticipación. Ella cumplió años ayer, 10 de agosto, y cumplió los 65 y ha decidido jubilarse, no extender por razones personales. Le va a sustituir Antonio Viejo, que es un juez de la Audiencia de Madrid. Transitoriamente, el día 18 hay una reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y supongo que en esa reunión ratificarán algo que ya han decidido, que Antonio Viejo tiene que asumir el caso, y a partir de aquí se abre en septiembre, hasta septiembre no va a pasar nada, el auto de apertura de juicio oral, donde González Amador irá por 2 delitos fiscales y fraude en los documentos, irá a un juicio oral cuya fecha se fijará. Hay un hecho muy importante, y es que el juicio del fiscal general será antes. El juicio del fiscal general Álvaro García Ortiz se celebrará antes. ¿Con esto qué quiero decir? Que si esa sentencia contra Álvaro García Ortiz, bien sea absolutoria o bien sea condenatoria, lo importante serán los hechos probados. ¿Por qué? El relato de hechos probados, en cualquiera de los dos casos. Porque esta es la estrategia de los abogados de González Amador para pedir la nulidad del procedimiento antes del juicio. O sea, ellos lo que van a decir es, si no sois capaces de probar de lo que se está... Bueno, pues que eso es en cualquier caso, ¿no? Quiero decir, los hechos probados al final son lo que determina... El relato, porque hay un relato, él puede ser absuelto, pero el relato puede decir que se ha afectado el derecho de González Amador de defensa, por ejemplo. Eso podría ser utilizado en el juicio, que tenga lugar cuando se fije de González Amador, y ellos van a pedir la nulidad. Esa es la apuesta estratégica, pedir la nulidad con la sentencia de Álvaro García Ortiz, bien sea condenatoria o bien sea absoluta. Bueno, ya tenemos a Ekaizer y después me va a reñir. A ver, Dáselo a Ekaizer. No voy a reñir. Oye, si no puedo hablar, no hablo. No, yo me callo. Estás aquí. No, yo lo que quiero decir es que la intervención de Abascal contra la Iglesia, contra la Conferencia Episcopal, mejor dicho, a mí me parece muy grave. Por supuesto, forma parte de su campaña, intenta sacar una rentabilidad, pero ¿qué nos dice? Que son unos corruptos, porque se benefician de las ayudas y las subvenciones a los ilegales, digamos, a la inmigración ilegal, que están amordazados porque reciben dinero del gobierno. Y es desconocer Son cómo se unos financia la Iglesia. corruptos. Es que es tremendo. Quiero decir, Abascal se beneficia de la corrupción del PP, por ejemplo, Montoro. Abascal se beneficia de la corrupción de la Iglesia. ¿Ves cómo va? Claro, al final es la estrategia de la ultraderecha. El gobierno habla, Ernesto, de que corremos riesgo de que entremos en una dinámica autoritaria, dice el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que, digamos, el pronóstico que hacen desde Moncloa es adecuado? Bueno, yo no sé si el pronóstico es adecuado o no. Lo que yo creo que estamos en una dinámica, si ubicamos los acontecimientos de Torre Pacheco, por ejemplo, y también en Murcia, estamos en una dinámica en la cual lo que ha pasado en Jumilla no es un rayo en cielo sereno. Quiero decir, es un hecho que hay que analizarlo con una serie de antecedentes, y creo que esos antecedentes podemos ubicarlos en el Congreso último del Partido Popular. Feijóo ha pasado, digamos, a las posiciones de denuncia de la inmigración, aunque él lo plantea como la inmigración ilegal, y esto ha provocado una reacción nacional. A mí lo que me parece interesante y positivo de todo esto es que ha provocado digamos, una indignación nacional, y probablemente quienes encabecen esa indignación nacional sea, paradójicamente, por aquello de lo inesperado es lo que ocurre, la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago y la Conferencia Episcopal. Landaburu, ¿tú crees que, digamos, esto de lo que está hablando Ernesto, ¿no? Esta reacción que ha habido a nivel nacional va a servir para frenar en algo las intenciones de Vox y sobre todo lo que vaya a hacer el PP respondiendo?
Bueno, lo tenemos que hacer, tenemos que reaccionar, igual que tenemos que echar a los negacionistas de las instituciones, no podemos permitir que el racismo se convierta en institución, aparezca en una declaración como tal. Ahora, esta gente no sé qué piensa cuando dicen lo nuestro, pero si la mitad de los musulmanes de este país son españoles. 2,5 Los millones, inmigrantes recordamos el también dato, lo serán. 2,5 millones de personas de religión, que practican el Sí. islamismo, y de esos 2,5 millones, 1 millón son nacidos en ¿Qué España. están diciendo? O sea, quiero decir, ¿quiénes son ellos, quiénes somos nosotros? ¿Qué es esto, no? Y tampoco entiendo esta posición del PP de blanquear permanentemente a Vox, porque cuanto más cosas le compra, cuanto más machista se pone, cuanto más racista se pone, cuanto más actúa contra los menores no acompañados, lo que resulta es que engorda a Vox y no al Partido Popular. Entonces es que no lo entiendo, a menos que de verdad sean exactamente lo mismo. Sabemos que se comportan igual y ya sabemos que se van a comportar igual, pero que sean exactamente lo mismo. Pues a lo mejor eran sepulcros, esta palabra, Sepulcros. blanqueados. No hay ninguna extrañeza en que la conferencia episcopal haya salido en defensa precisamente de lo que pretende. ¿Ha sorprendido al PP? No tengo ni idea si ha sorprendido al PP. Hombre, es evidente que... No lo sé, pero quiero decir, Ernesto, propio Abascal, que no debería resultar extraño a quien conozca cómo funciona la conferencia episcopal y qué es lo que promueve la conferencia episcopal, que haya salido en defensa de su propia causa. Pero hace pocos días, sorprendido la conferencia... en defensa de otras causas también legítimas. Hace pocos días, Julio, la conferencia episcopal salió pidiendo elecciones. Salió pidiendo que la gente se pronunciara. Sí, bueno, elecciones. Sí. Y eso no es lo suyo. En mi existencia no recuerdo que pidiera elecciones. La consigna de elecciones es una consigna muy interesante. Sí. Es una consigna muy interesante, una consigna de carácter político en un régimen parlamentario. Entonces, por eso digo que para el Partido Popular es un jarrón de agua fría. Aroca, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Vox está detrás de esa llamada o que puede ser responsable de forma indirecta de lo que sucedió en Murcia, en Torre Pacheco? Puede ser responsable directo en lo que a llamada y organización se refiere, pero la política no se limita a quien convoca o a quien concierta. Hay que hacer una interpretación muchísimo más extensiva y hay que poner todas las piezas en el tablero, y las piezas cuando se ponen en el tablero pues ponen de manifiesto, al menos en mi opinión, que cuando se trata de estas cuestiones es imprescindible el PP. Imprescindible, porque el gobierno, por ejemplo, ha hecho bien en impugnar la decisión del ayuntamiento de Jumilla. Muy bien. Pero ¿qué hacía el secretario, el responsable de política municipal del Partido Popular, que no llamó inmediatamente y advirtió a Madrid para decir, oye, está pasando a Madrid, y desde allí ya? ¿Por qué? Bueno, porque me da la impresión de que están cohabitando con la extrema derecha, y eso hace que el problema adquiera una cierta gravedad. No me preocupa tanto el papel de la Iglesia, que es volandero, o el papel de cualquiera otro. Me preocupan los que están llamados en determinadas circunstancias a poder gobernar este país. Y el PP puede gobernar este país, y por tanto es lo que me preocupa. No me preocupa el que haya más o menos algaradas que se pueden solucionar. Si la señora fiscal ha decidido investigar qué pasó allí, bien investigado está. Pero yo vi otros problemas aparte de los que ha visto la señora fiscal. Yo vi otros problemas, vi problemas de inacción, vi problemas de relajación y vi una serie de cuestiones que a mí como demócrata me preocupan, sea cristiano, sea ateo, sea de derecha o sea de izquierda. Por cierto, cuando la izquierda habla cuando la Iglesia habla de religión, está hablando también al mismo tiempo de inmigración. Y eso sí es positivo, porque es una cuestión de clase. El señor Abascal va a hablar de mezquitas en Marbella. ¿Va a ir a Marbella a dar un meeting contra las mezquitas de Marbella? Pues al Partido Popular de Jumilla, porque de facto lo que hicieron en Jumilla es conseguir que la comunidad musulmana no celebre esa fiesta del Cordero. Vamos a ver, ¿dónde se celebraban las fiestas de la religión musulmana en Jumilla? En el Polideportivo. Bien. ¿No se van a seguir celebrando en el Polideportivo? No. ¿Por qué no se va a seguir celebrando en el Polideportivo? Hoy me haces un examen, ¿eh? No, porque creo que esto es pedagógico, Aida.
querida Aida y queridos compañeros de la mesa, porque todos reivindican la libertad de culto y la defensa de la Constitución en abstracto. El problema es que eso tiene una expresión concreta, y lo que pasó en Jumilla es que la alcaldesa, a pesar de que ha explicado por activa y por pasiva que no hay ningún problema de convivencia, que las relaciones entre todas las religiones en Jumilla han sido estupendas, que no se ha creado, por lo tanto, un problema entre las comunidades, lo que viene a reconocer es que esto es un elemento extraño, que es como un ovni que ha caído, y ese ovni venía pilotado nada menos por el concejal de Vox. Yo he escuchado esta mañana al responsable de Vox en Murcia, y claro, ellos están envalentonados, y lógico que están envalentonados. Lógico, porque han conseguido que el PP les afine la resolución, entre comillas, es decir, se las haga digerible, consiguiendo exactamente lo mismo, con otro envoltorio. Entonces, el problema consiste aquí en que el PP, el señor Bendodo dice que no hay ningún tipo de problema religioso. La resolución dice que se insta a que se tenga en cuenta las religiones que son de la tradición de España, por lo tanto no dice la verdad, porque esa resolución habla de religiones. El PP está envalentonado y va a generalizar esto en todos lados a los efectos de colocar en contradicción a Vox, al PP, porque ya lo tiene en la mano. En la medida en que ellos no se autocritican, no digamos, no dan un paso atrás y se mantienen RQR en que tienen razón, en que son absolutamente nada xenófobos, que no quieren crear problemas. El hecho es que eso se celebraba normalmente sin problemas en las instalaciones deportivas hasta que Abascal dijo: no más, aquí vamos a marcar la diferencia. Y esa es la diferencia. Hombre, para que Abascal haya salido, que me ha impresionado y supongo que a vosotros también, él es muy audaz cuando quiere, pero para que haya ido a atacar a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal... Lo vamos a ver ahora, Ernesto. Es que hoy todos os adelantáis, luego lo vemos. Pero digo, sí, para que haya entrado en eso, sin entrar en el tema de... indica que la ofensiva, Abascal es un panzer. Cuando consigue algo del PP... lo explota, vamos, con una rentabilidad tremenda. Los tiene en la mano. Claro, Julio. Claro. Kaiser, ¿vale? Kaiser, sigue con nosotros, que te quiero preguntar ahora. Vamos a ver otra reacción más a esta medida del Ayuntamiento de Jumilla, que es la de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas. Antonio Gómez de Olea, Tony, ¿qué han dicho los representantes islámicos? Sí, y es que la Federación Islámica Española ya ha anunciado que va a presentar una demanda de impugnación en contra del acuerdo tomado en el consistorio de Jumilla. Ojo, porque dicen que este pacto entre PP y Vox es un sinónimo de la discriminación institucional, y en lo estrictamente jurídico ponen sobre la mesa una vulneración de los derechos fundamentales y del propio acuerdo de cooperación con la confesión musulmana. Eso sí, esta organización, que representa a miles de musulmanes en nuestro país, hace un llamamiento al diálogo con los agentes políticos. También menciona a Vox. Claro, Kaiser, yo lo que te pregunto es, aquí lo llamativo es que lo que insisten y vuelven a insistir los ciudadanos de Jumilla es que allí no hay ningún problema de convivencia, que esto ha sido, deriva de la política, digamos, ha salido del pleno del ayuntamiento y ahora por eso se está generando la polémica. Pero hablábamos antes de convivencia en otros lugares de España, allí también la hay. Sí, yo lo que veo es lo siguiente: si lo de Jumilla fuese un rayo en cielo sereno, por así decir, si digamos es una, como se dice en inglés, es out of the blue, es decir, es una cosa completamente sobrevenida, que no tiene ningún antecedente. Pero claro, cuando colocamos lo que ha pasado en Jumilla de manera más estructurada, es decir, con un proyecto de Vox absolutamente directo, brutal, tremendamente discriminatorio, islamófobo, lo colocamos en el terreno de la evolución de Feijóo en relación al tema de la inmigración. Cuando tenemos en cuenta la intervención
del arzobispo de Santiago, el señor Prieto, el día de Santiago, apóstol, cuando realmente denuncia la manipulación y la utilización del tema de la inmigración, cuando tenemos el tema de la conferencia episcopal y la reacción tan clarísima, tan nítida, sin aquello de una de cal y una de arena, sino que no trata de compensar ni nada, es evidente que esto no es una serpiente de verano, compañeros. Uno puede decir, no, pero es una serpiente de verano. No. Y cuando Abascal lo utiliza como punta de lanza de una nueva ofensiva, yo creo que no podemos considerar que lo que ha pasado en Jumilla forma parte de las negociaciones, de los tiras y aflojas normales que se producen. Formará parte de esos tiras y aflojas, pero tiene lugar en un contexto precedido por una evolución hacia las posiciones de Vox de Feijóo. Y eso es lo que explica que el autor intelectual de la resolución aprobada en Jumilla sea el PP. Una es el verano, ¿no? Pues que la escasez de noticias pues hacen que nos centremos en este tipo de problemas generados por ellos mismos, porque efectivamente no había ningún problema en Jumilla. Ahora bien, interpretar esto como aritméticas partidistas de me faltan unos concejales de Voceder aquí, sin ir al fondo de la cuestión, que estamos hablando de derechos fundamentales, creo que es bastante peligroso. Yo creo que los derechos humanos no se negocian. Y yo creo que cualquier partido democrático debería tener eso marcado a fuego. Es decir, hay una serie de derechos, o sea, hay una serie de cuestiones que no son negociables en política. Y hacer que una parte de la población no tenga el mismo derecho que el resto porque hay un concejal de turno que está inmerso en su conspiranoia y en su relato ultra de querer criminalizar y marginalizar a una parte de la población, no gente de fuera, una parte de la población, pues no se puede tolerar. Bueno, pues seguimos hablando de Vox, porque se ha quedado, digamos, solo. El Partido Popular lo acompaña, pero se ha quedado solo en su cruzada contra el Islam. Santiago Abascal ha cargado duramente contra los que a priori deberían ser sus aliados, la Conferencia Episcopal. Esto ha dicho el líder de Vox. Yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada. Bueno, todo esto sucede porque los obispos remitieron un escrito donde censuraban la medida del Ayuntamiento de Jumilla. Lo están viendo ahí. Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas. Eso es lo que dice la Iglesia, así que vamos a incorporar a la conversación a Esther Palomera. Esther Palomera, buenas tardes. Buenas tardes, Aida, ¿cómo estáis? ¿Tú crees que la Iglesia hace bien en marcar distancia con Vox? Bueno, la Iglesia lo que está haciendo es defender el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución española, porque hoy pueden ser los musulmanes y mañana pueden ser los católicos. Vox, con este planteamiento, no solamente está obviando dos artículos que consagran derechos fundamentales de la Constitución, como es el principio de igualdad y el principio de libertad religiosa, sino que también está infringiendo la ley de libertad religiosa y otro acuerdo que existe entre el Estado español y la comunidad islámica, que tiene rango de ley orgánica también. Por lo tanto, yo creo que antes que la coherencia o las estrategias políticas, no solamente Vox, sino en este caso el Partido Popular, que juega permanentemente a la ambigüedad, por encima de todo esto está esa Constitución que ellos defienden e invocan con tanto entusiasmo en algunas ocasiones e ignoran en otras, como es este caso. Bueno, yo creo que en este momento Vox, desde mi punto de vista, está cometiendo un error desde el punto de vista político-electoral, puesto que ha entrado en un choque frontal con la Conferencia Episcopal, que representa a los católicos, que en buena medida representan, a su vez, a buena base electoral de un partido como el de Santiago Abascal. La Iglesia deja, Aroca, solos a Vox y Vox no tiene dudas en atacar a la Iglesia. Yo tengo una pequeña discrepancia porque Vox inteligentemente se ha dado como principal aludido de estos renglones que hemos visto subrayados, pero
los renglones van dirigidos a los dos protagonistas, van dirigidos tanto al PP como a Vox. Y cuando el arzobispo de Santiago, al que se ha referido antes Ernesto, le dio un rapapolvo en materia de inmigración, también estaba incluyendo a las dos derechas que ahora mismo lideran la imaginaria encuesta pública que todos los días padecemos. Yo creo que no es nada de extrañar. Esto sería en todo caso una cruzada sin cruz, porque parece que los representantes de la cruz no están en la cruzada, porque están atacando valores que son fundamentales no ya para la democracia, sino también para la propia Iglesia. Por ejemplo, en materia de inmigración o en materia de derechos de los trabajadores o en materia de ejercicio libre de la religión. No nos podemos olvidar que quien titula actualmente la Iglesia es el Papa León, que es el mayor protagonista hoy día de la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero dicho esto, diré que el fascismo siempre empieza llevándose muy mal con la Iglesia, pero al final se llevan haciendo amigos. Ya pasó con Mussolini. Thank you.